Arqueomanía. Las cuevas, además de su interés espeleológico, de su evidente belleza geológica, nos legaron otro enorme tesoro, su riquísimo patrimonio arqueológico. Desde hace miles de años, nuestros ancestros penetraron en sus penumbras para realizar unos ritos, unos cultos que a día de hoy aún ni siquiera podemos comprender del todo. ¿Por qué entraban la humanidad, esa humanidad remota, en estos reinos del tabú? ¿Qué es lo que hacían? ¿Por qué dejaron plasmadas esas bellísimas pinturas y grabados rupestres que aún hoy nos emocionan? En este programa vamos a tratar de comprender la vida de la prehistoria en la oscuridad de las cavernas. Los moradores de cuevas. La presencia humana en el contorno y el interior de grandes cavidades naturales es una constante desde hace miles de años. ¿Qué han hecho los grupos humanos en las cuevas? ¿Han sido un refugio? ¿Un lugar para el arte? ¿Templos para una desconocida religión primitiva? Las cuevas siempre han despertado el interés de la sociedad. Puede verse en el gran número de visitas registradas tras descubrimientos como los de Puente Viesgo en Cantabria o Nerja en Málaga. Ojo Guareña no pasó desapercibida para los cineastas del siglo XX. La planificación y la preparación técnica son dos requisitos indispensables para la práctica de la espeleología y de la arqueología en el interior de las cuevas. La búsqueda del primer recorrido por el interior del gran complejo kárstico de Ojo Guareña nos conduce desde una pronunciada ladera a un cortado en la cima. Entre Chaparro, Encina y Enebro hemos accedido hasta el borde de esta cresta. Aquí se encuentra la entrada a la cueva de Caite, una de las muchas que conforman el sistema kárstico de Ojo Guareña. Llama la atención el gran desarrollo de estas cuevas, más de 110 kilómetros, y solo en una capa de un espesor de una potencia de 100-110 metros. Todo un prodigio geológico que vamos a conocer. Bajar una cueva siempre supone una honda emoción. Penetramos en el reino de las tinieblas, en el espacio de las penumbras y la oscuridad infinita. Y si eso supone hoy en día todavía un tabú, habría que pensar qué significaría para nuestros antepasados de hace miles de años, en la prehistoria, donde todavía existía una mente mágica. Por eso, fruto de esa impresión, decidieron dejar aquí sus pinturas y sus lugares simbólicos. Estoy en la cueva de Caite y vamos a conocer el espacio de sus pinturas. Caite presenta varios espacios muy bien diferenciados. El gran mirador que se asoma al exterior va a ser excavado, aunque no es la primera vez. Ya se prospectó hace décadas. La potencia sedimentaria abre la puerta para hallazgos muy antiguos. Esta gran boca es refugio y mirador desde el que se contemplaban glaciares y grandes manadas de herbívoros prehistóricos. Durante la campaña de este verano, se han obtenido herramientas talladas por los neandertales pertenecientes al conocido estilo musteriense. ¿Pudieron sobrevivir grupos de cazadores-recolectores con cultura y tradición paleolítica hasta momentos incipientes del Neolítico? Este hecho podría explicar un arte tipológicamente más antiguo en momentos más recientes. Me ha llamado mucho la atención en una sala muy bonita, muy solemne, estas columnas, estas estalactitas, y un lienzo maravilloso, blanco, calizo, que dan ganas de pintar, ¿no? Sobre unos gur, que son estos pocitos, donde veo señales, parece, de fuego. ¿Y qué nos encontramos en este lienzo, que es irresistible para pintar? Pues aquí lo que vemos son unas figuras seminaturalistas, sencillas, que son de ciervos o de ciervas como esta, como esta,
Y luego también hay como otra maraña de grabados en el que nos está hablando de cierta diacronía. Como no podemos datar, no tenemos esa fecha que nos dice, venga, ya sabemos lo que es, ¿no? Pero estilísticamente estaríamos hablando de una tradición paleolítica que se ha conservado, es decir, un arte finiglaciar, lo que ahora llaman el estilo 5, es decir, esa perduración de formas en la transición hasta que llegan los primeros neolíticos a la zona, es decir, estaríamos hablando de los epipaleolíticos, de los mesolíticos en este lugar. Y además, en un sitio muy singular, estos gur, que forman esta especie de hornos, si uno quiere, ¿no?, naturales, donde parece que hay resto de fuego, confírmamelo. Sí, este que estamos viendo es un gran hogar, pero en ese otro también, y algunos de los carbones que sí que hemos datado de este en concreto, sí que nos dan que son un neolítico pleno. Y además vemos que los carbones que están en el suelo, en la galería, son todos de esta cronología. ¿Por qué un neolítico ya tendrían sus poblados, tenían su ganadería? ¿Qué les retaba? Hay un riesgo físico, pueden caer, hay un tabú, la oscuridad, la penumbra. ¿Por qué entraban? Y una vez que entraban, ¿qué hacían? Nos atrae el mundo oscuro. Ya entre los griegos sabemos que era el inframundo, ¿no? Y también entre el mundo egipcio. Entonces, además, ¿qué es lo que encontramos aquí? No encontramos ocupación, no estamos encontrando la zona, lo que encontramos es el arte de diferentes épocas y la deposición de sus muertos. Es decir, que estaban entrando a la zona oscura por la atracción simbólica que representa a este mundo. El complejo de Ojo Guareña se sitúa en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica. Muy cerca, al otro lado, están varias de las cuevas más importantes del mundo artístico del Paleolítico. Una de ellas conservaba, además, un tesoro humano. La falta de restos humanos del Paleolítico superior es una constante en la investigación. El caso de la conocida como Dama Roja de la Cueva del Mirón, en Ramales de la Victoria, es una excepción y una oportunidad. Arqueomanía estuvo allí al comienzo de los grandes descubrimientos. En cuanto empezamos el primer año a excavar en el Mirón, el primer sondeo profundo que hicimos, nos dimos cuenta que aquello rebasaba con mucho la expectativa inicial centrada en ese problema de ese periodo concreto, porque aquello abarcaba desde los inicios de la Edad del Bronce hasta en aquel primer momento. Vimos que era el magdaleniense inferior y luego ya comprobamos en años sucesivos que era mucho más, que tenía un registro mucho más importante. Entonces eso ya de entrada nos obligó a buscar qué otras preguntas podíamos hacerle a un registro de esa duración y de esa importancia. La investigación, actualmente, ha dado un enorme salto de calidad. Y en los últimos años, lo que, sobre todo a partir de la publicación en 2016 del primer estudio genético en el que se incorporaba la Dama Roja, estamos casi un poco desbordados por la cantidad de información adicional que estamos pudiendo obtener, no solo de la genética de la Dama Roja, sino de la genética de su microbioma oral, de toda una serie de elementos nuevos que está aportando los datos genéticos, los últimos momentos el propio ADN del sedimento, que están abriendo pues, un campo nuevo, de una perspectiva nueva del yacimiento que nos puede permitir ir a preguntas mucho más allá de lo que habíamos pensado. Parte del equipo del Mirón trabaja en otro yacimiento río abajo. La cueva de la Chora es una ventana para conocer las poblaciones del final del Paleolítico. Son gentes que viven en un ambiente de mucha vegetación, boscoso, similar al que tenemos actualmente, por decirlo de alguna forma. Ahora estamos a punto de empezar a excavar niveles de lo que se viene llamando el periodo aziliense, que es un periodo que está ahí un poco a caballo entre esos momentos holocenos y también el pleistoceno, es decir, los momentos de clima actual y los momentos de clima glaciar, ¿no? Y se observan una serie de cambios, como digo, culturales y en las formas de vida, ¿no? Vemos que se produce un cambio, por lo menos en esta zona del Valle del Asón, a una ocupación de zonas mucho más bajas, interiores, de fondos de valle, por decirlo de alguna manera, y es probable que eso tenga algo que ver con las condiciones climáticas, y de hecho ya digo que uno de nuestros objetivos es trazar cómo son esas condiciones para intentar determinar
si hay causas climáticas relacionadas con ese cambio o si por el contrario pues simplemente son decisiones humanas que no tienen nada que ver con el clima. La colaboración ciudadana es importante para el descubrimiento y conservación de nuevos yacimientos como la Cueva de las Suertes, en Antequera, Málaga. La cueva y el yacimiento como tal se descubre por obra de la familia Veredas, que nos lo comunica a finales del año 2021, y nos encontramos pues que de algo que pensábamos que podía ser simplemente una cueva con muchos enterramientos del Neolítico y del Calcolítico tenemos en la provincia, pues nos encontramos con esa sorpresa nada más llegar, que son restos de pigmentos paleolíticos y muy antiguos conservados al aire libre. Tenemos posiblemente las evidencias de su acceso en la parte más elevada, que es donde aparecen los restos de enterramientos del Neolítico final o del Calcolítico temprano, directamente, y lo que vemos pues nos sorprendía aún más porque de entrada estábamos viendo, eso sí casi quitaba un poco el sueño de primera hora, pues formaciones parietales lógicas en una cueva, que son laminares verticales, que las vemos en horizontal. Todos los efectos de la cantera, voladuras, maquinaria, lo que utilizaran en aquella época, pues ha hecho que el bloque, que es el más grande que se conserva de todo el conjunto de la antigua cueva, haya basculado y lo que antes estaba en vertical, pues ahora está en horizontal, y probablemente se corresponde, por lo que sabemos, con el extremo distal de la caverna, la parte más profunda, que incluso coincide también bastante con lo que estamos viendo en torno a cierto arte muy antiguo que va marcando y va codificando en todas nuestras cuevas malagueñas. Una de las hipótesis que va ganando fuerza, gracias a los datos cronológicos obtenidos durante los últimos meses, es la de la ocupación no permanente o esporádica de las cuevas. Hay un vacío poblacional. Es lo que nosotros tenemos ahora, que es la gran incógnita de la auriñaciense, de esos primeros pobladores, que la hemos colocado como una posibilidad de inexistencia, cuando lo mejor es una posibilidad de mucha movilidad de poca gente. Es decir, mucha movilidad territorial en el sur, que es lo que nosotros podemos hablar, un vacío poblacional que han dejado los neandertales y que empieza a ser ocupado por los primeros Homo sapiens. Pero ahí hay un abandono de las cuevas. Y se retoman 3.000 o 4.000 años más tarde por la gente ya que sí viene o llega aquí en grupos más numerosos, que son los gravetienses, los que nosotros conocemos en torno al 25.000, un poco más, y en esa etapa sí hay ya mucho registro arqueológico que demuestra que hay una mayor intensidad poblacional y mucho registro gráfico que ya es común a toda Europa, es decir, es el registro gráfico artístico. Y ahí es donde tenemos que estar, es decir, no existió, para mí, no existió exactamente un humano de las cavernas, sino que se usan las cavernas a niveles esporádicos, cíclicos e incluso estacionales, es decir, que las personas no viven, no tenemos por qué vivir en esa época estrictamente en las cuevas. Lo que sí es cierto es que hay, dentro de ese fenómeno, hay una relación ocupación-desocupación que tiene que ver con el clima. Pero claro, aquí no podemos aplicarle la vara de medir del clima frío que hace imposible en los territorios centroeuropeos la vida. Aquí lo tenemos con otra salvedad que nosotros entendemos muy bien los españoles y los portugueses, los ibéricos, que es el gran problema de la sequía. Desaparecen los bosques y desaparecen algunas especies de animales que están vinculadas con bosques más húmedos. Por tanto, todo esto tiene que ver también con el gran tema y el problema climático que ha llegado a nuestros días, ¿no? Hemos revalorizado mucho el interior de las cuevas. ¿Por qué? Porque es como el pequeño gran cofre que nunca se mueve, que no está relacionado con la climatología, digamos, con los procesos de deterioro que produce el clima, las erosiones, las grandes tormentas.
eso está libre, un sitio interior de una cueva. Sin embargo, esa información sí está en las bocas de las cuevas. Y esas bocas de las cuevas deben empezarse a estudiarse desde el punto de vista geoarqueológico y climatológico, porque las claves de cómo fueron estas personas o cómo actuaron estas personas en estos territorios la va a dar también la información geológica y climática. Los artistas del Paleolítico sabían que la superficie elegida para realizar cada pintura era determinante. Su dominio del lienzo natural era la primera señal de su maestría. La cueva, como lugar de arte o de sublimación espiritual, es un lugar común en el imaginario colectivo. Lo que sí que hemos documentado es que había varios puntos de luz para que la gente pudiera entrar sin nuestros cascos, es decir, que hubiera puntos fijos. Es decir, la entrada ¿Nos permitiría eso aventurar que de alguna forma estas pinturas estaban previstas para hacer ritos colectivos? Es decir, que no entrara solo el explorador o el artista o la artista o los cuatro que fueran, sino que realmente viniera gente a visitarlo y se les mostrara. Pues en principio podría haber, o por lo menos en algún momento determinado podría entrar la comunidad, sobre todo por estos puntos de luz que lo estamos viendo a lo largo de la sala principal, no tanto en las zonas altas, pero sí en este recorrido. Y todos nos han dado neolítico pleno. Figúrate qué imagen, entrando el grupo iluminado por los focos en cada punto de luz, alguien le explicaría el simbolismo, harían, sería realmente emocionante, ¿no? Sería emocionante y es una posibilidad por esos puntos de luz. Y también se está documentando que no era, a veces siempre se había dicho que era como para un grupo más reducido, pero ahora ya cuando se hacen más investigaciones entra también esta posibilidad. No quiere decir que entren siempre, pero a lo mejor el día de la romería... Claro, tiene una profunda lógica, ¿no? Es decir, es un simbolismo colectivo de la comunidad. Eso es. La cueva de Caite tiene una colección muy destacada de arte rupestre y salas de una extraordinaria belleza geológica. El formador, el agente excavador de este universo subterráneo que es Guareña, no es otro que el propio río Guareña. Su gran sumidero, bajo la ermita de San Tirso, es un paraíso de frescor en el estío, aunque a veces su cauce excesivo complica las cosas. Arriba, engastada en la roca, la ermita de San Tirso y San Bernabé ha sido siempre fuente de atracción para los naturales y los visitantes. Estamos ante unas cavidades que han sido utilizadas desde el Paleolítico. Quiere decir que este ha sido un lugar de concentración, de simbólico desde la antigüedad, ¿verdad? Desde la antigüedad, desde los paleolíticos superiores estuvieron ahí, como mínimo. Que sepamos. Lo sagrado es tenaz y un sitio sagrado dura y dura y dura, ¿no? Pues tenemos el arte paleolítico, pero también tenemos las entradas de los neolíticos, tenemos dentro, no en otras cuevas del anterior, pero aquí mismo también tenemos unos grandes paneles, una gran galería con paneles de arte de grabados principalmente, que corresponderían, no les hemos podido datar, pero tipológicamente corresponderían con la prehistoria reciente. Neolítico, calcolítico, bronce, quizás sean más tardíos, sean estos por tamaño, sean más tardíos. Pero es que luego también en estas cuevas hay pocas dataciones de la Edad del Hierro. Y aquí tenemos otro hogar de la Edad del Hierro. Es decir, que esa reincidencia está ocurriendo a lo largo de todos los sitios. Y de las 3 dataciones que tenemos del hierro, una es esta. ¿Por qué? Pues porque estamos en este lugar. El poder de este lugar es tan grande. Es enorme, es que uno está sobrecogido permanentemente. Eso ¿no? es que... Pero no termina en la Edad de Hierro, es que no. Continúa. Los sagrados tenaz, como te decía, ¿no? Totalmente tenaz. Y en que este continúa caso, una secuencia arqueológica. Pues después de esto de la Edad del Hierro, en el portalón de Caite, que estuvimos el otro día, ahí también ya hay cerámicas de terra sigilata tardía. Pero es que aquí tenemos las fechas visigodas, del uso visigodo de la zona. Es la Galería de los Hilos, que está un poco al interior de la ermita.
Ahí tenemos las fechas visigodas, pero luego tenemos una secuencia... A buen seguro que los visigodos ya tenían aquí un elemento de culto, como seguramente también el mundo ibero-romano, seguro el hispano-romano también lo tuvo. Sí, porque en esos grabados, pueden que sean visigodos, en estos grabados también hay cosas más recientes y tenemos crismones que nos están hablando de ese cristianismo. Una temprana cristianización. Me encuentro en la ermita de San Bernabé, un lugar muy especial, y muy especial desde una remota antigüedad. Aquí se conjuga una naturaleza bellísima y colosal con una honda espiritualidad. Bajo nuestros pies el río Guareña se sume en las profundidades, en el inframundo, sobre además una cresta calcárea que da este frontal bellísimo de la ermita. Esa honda espiritualidad fue percibida por nuestros ancestros paleolíticos y ha sido lugar santo desde entonces. El cristianismo lo ocupó especialmente, muy inicialmente, y ha llegado hasta nuestros días en forma de esta bellísima capilla que incita pues claramente a la espiritualidad y al recogimiento. Las pinturas murales de San Tirso son un derroche plástico y poseen una narrativa visual impecable. Clara, comprende mi sorpresa. ¿Dónde estamos? ¿En la entrada de una imponente cueva con arte rupestre o en una bellísima ermita cristiana? Bueno, pues estamos en la entrada de la cueva ermita de San Tirso y San Bernabé. Es uno de los accesos a Ojo Guareña y lo más destacado, como puedes ver, son todas las pinturas que cubren el techo. Son de 1705 y cuentan principalmente los martirios que pasó San Tirso. Es una cueva ermita, ¿no? Porque también por fuera es muy bonita esa integración con la roca. ¿Cuándo se construye lo que es la iglesia en sí? Una fecha concreta no tenemos. Ya te he dicho, las pinturas son de 1705, la ermita se remonta mucho más antigua, pero no hay una datación concreta. Se cree que desde los inicios del cristianismo esto ya se utiliza para el culto. Tras los muros de la ermita, una cueva profunda guarda unos hilos de época visigoda. En un punto escarpado se conserva un hogar paleolítico. Las cuevas de Ojos de Guareña se encuentran en la comarca histórica de las Merindades, en el norte de Burgos, justo al pie, al sur del sistema cantábrico. Por eso su vegetación, bueno, pues es un híbrido, hay continental mediterránea y también atlántica. Es una vegetación frondosa y uno se figura hoy por aquí esos ciervos huidizos que nuestros antepasados paleolíticos vieron y que plasmaron en la cueva de la Palomera que vamos a conocer. La forma de acceder a Palomera no ha cambiado sustancialmente en muchos años. Ana, hemos entrado por Cueva Palomera, hemos cruzado el río subterráneo y hemos llegado a esta galería, esta sala cartón que llaman, por esta coloración tan bonita que tiene, y nos encontramos este panel que me parece muy espectacular, esta forma alveolada, que la erosión del agua puede dejar de forma muy redondeada, muy suave. ¿Y qué nos encontramos en el panel? Pues nos encontramos unos grabados hechos con los dedos o con algunos instrumentos también, algunos palos, que son signos y no son nada figurativos. Entonces nos están mostrando unos elementos que se dan a lo largo del tiempo. De hecho, no sabemos si son neolíticos, pueden encajar perfectamente en el conjunto paleolítico, también en momentos más recientes. Como ves, hay muchísimos carbones, pero estos carbones no nos sirven para datar porque son producto de las riadas. Por lo tanto, cogemos un carbón y puede ser muy antiguo o muy reciente porque está removido. Entonces, habría que ver, pero por tipología podría corresponder con los paleolíticos. Ahora que hablas de carbones, me llama mucho la atención esta visita de prospección que hemos hecho, pues una especie de cruz muy marcada con un carbón que cuando lo habéis datado ha saltado la sorpresa, ¿no? Pues ha saltado totalmente la sorpresa, porque lo que nos ha dado es una cronología medieval entre el siglo IX y el siglo X. Es decir, que estamos ahí en un momento en el que pensábamos que no entraban a las cuevas.
El tránsito por el interior de Palomera, sin ser muy técnico, requiere bastante atención. En un recoveco situado al descender la pendiente de acceso, en el fondo de una galería secundaria, los moradores de Ojo Guareña tallaron un bisonte genuino en un gran relieve. Es una escultura única, quizá con paralelismos en el mundo cantábrico o en la Dordoña. El ascenso a la llamada Sala de las Pinturas requiere de apoyo. El conjunto de pinturas y grabados ocupa una cronología fundamentalmente neolítica. Nada más dejar detrás los relieves y un cruciforme, tras trepar por una escalera tallada en la roca resbaladiza, accedemos a la Sala del Mamut, en la que la proliferación de pinturas negras de diferentes cronologías es fastuosa. Lo primero que vemos es un gran ciervo que tiene las extremidades muy estilizadas, con los cuerpos que están rayados, las cornamentas, que es típico también de esas formas ya de finales del Paleolítico. Después nos encontramos estos dos grandes bóvidos que tenemos preciosos, aquí. Preciosos. Sí, sí, estos toros grandes que están simplemente con la silueta, es decir, a veces está rayado, simplemente hacen la silueta. ¿Y el gran retablo final? Y el gran retablo de aquí del ábside, que podemos empezar con esta especie de animal alargado, que puede ser un mustélido, y que parecía que era una de las figuras que no encajaba bien con lo otro que estamos viendo, más naturalista, más reconocible, pero que tiene ciertos rasgos que son idénticos. Las extremidades que acaban en punta, los cuerpos un poco aprovechando el relieve, las cabezas un poco en este sentido. Y si nos vamos, aquí junto con el gran panel de los triángulos, tenemos ahí una especie de caballo inacabado, el lomo de un caballo. Claro. Y dos figuras excepcionales, sobre todo una por su rareza, que es el mamut. Nada más ni nada menos que un mamut. Nada más y nada menos que un mamut. El elemento que más se ha repetido en esta sala son unos triángulos negros. ¿Qué son? Porque así dicho podrían ser vulvas. Sí, es una de las interpretaciones que se da. Como veis, es la figura predominante y ha sido interpretado como una figura femenina, como las vulvas femeninas. Además, es el número tan importante que tenemos de estos triángulos le hace singular a este yacimiento dentro del arte paleolítico. La Sima de Dolencias es otro de los accesos a Palomera. Por aquí se descendió en época neolítica y en la Edad del Cobre. Los cineastas que nos precedieron volaron por sus escarpadas paredes. Hemos visto cómo las teorías sobre el sentido y la utilidad de las ocupaciones humanas en cuevas va cambiando. Ojo Guareña nos ha permitido entrar a fondo en un caso modélico. El panorama global de los moradores de cuevas empieza a despejarse.